En Jeremías en hebreo y Urania en latín, el nombre hebreo Jeremías puede significar el Señor exalta o el Señor establece. Esto puede referirse al hecho de que Jeremías fue uno de los pocos individuos mencionados en la Biblia como separado por Dios antes de su nacimiento para una misión y propósitos especiales. Nació en la ciudad de Anatot, aproximadamente 5 kilómetros al noreste de Jerusalén. Su padre, Gis, era uno de los sacerdotes en Anatot, en la tierra de Benjamín, que formaba parte del reino del sur de Judá. Bienvenidos a nuestro canal de Viajando por la Biblia, donde profundizamos en la rica trama de narrativas bíblicas para descubrir las lecciones atemporales y la profunda sabiduría contenida en cada historia. En la exploración de hoy, viajamos por la vida del notable profeta Jeremías. Su historia no es solo un relato histórico, sino una fuente de inspiración, orientación y reflexión para nuestras vidas actuales. Únanse a nosotros mientras revelamos las capas de la vida de Jeremías, sus profecías y los mensajes duraderos que resuenan a través de las generaciones. A pesar de haber sido llamado por Dios para servir como profeta, Jeremías nunca dejó de ser sacerdote e intercedía literalmente llorando por el pueblo, por lo que es conocido como el profeta llorón. En el video de hoy, hablaremos de la historia del profeta. Buenos días, mi nombre es Lucas Darío y sean bienvenidos a Testificar a Jesucristo. Música. Por los pecados doy gracia y discursos amados. Les pido a todos su ayuda para suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Si les gusta el video, dejen un like que me ayuda mucho a producir más videos. Sin más preámbulos, vamos al video. El ministerio de Jeremías comenzó en el 13º año del rey Josías y continuó durante los últimos 5 reyes de Judá, en un periodo de unos 40 años. Josías fue uno de los reyes más justos de Judá e implementó varias reformas. Cuando murió, Jeremías lamentó amargamente. Después de Josías, 4 reyes injustos gobernaron: Jehoacás, Jehoiakim, Jehoiachin y finalmente Sedequías, que estaba en el trono cuando las fuerzas babilónicas destruyeron Jerusalén y quemaron el templo. El libro de Jeremías es el más largo de los libros proféticos. Para dar una idea, si combinas los 12 libros menores de los profetas, es solo 1/3 de la vida de Jeremías. Él vivió en los últimos días del reino del sur de Judá. Constantemente advertía sobre un desastre inminente causado por la negligencia de la nación hacia la verdadera religión, su regreso a prácticas paganas y su injusticia social. Debido a sus terribles predicciones contra Judá, Jeremías fue continuamente sometido a persecuciones, ridículo y hostilidad por parte de reyes y gobernantes. Fue arrojado a un pozo lleno de lodo o aguas residuales. Jeremías no fue el único profeta de su tiempo. Habacuc y Sofonías eran sus contemporáneos, y también coincidió con el tiempo de Ezequiel, que estaba en cautiverio en Babilonia. Es impresionante que el contenido de los mensajes proclamados por Jeremías y Ezequiel fuera similar, a pesar de que uno profetizaba en Palestina y el otro en Babilonia. Contexto histórico de Jeremías. Durante el ministerio de Jeremías, en 612 a.C., Asiria fue derrotada por Babilonia, que se convirtió en la potencia militar dominante. El ejército de Nabucodonosor destruyó parcialmente Jerusalén en 604 a.C. y se llevó a muchos cautivos. Las personas creativas fueron llevadas a Babilonia en la primera de las 3 principales deportaciones. El segundo grupo de exiliados fue llevado a Babilonia en 597 a.C. y la tercera y última deportación ocurrió alrededor de 586 a.C., cuando Jerusalén fue quemada y destruida. Durante estas invasiones, Jeremías fue debidamente protegido y recibió libertad y provisiones del capitán del ejército invasor. Posteriormente, Jeremías fue llevado contra su voluntad junto con su secretario Baruc y las hijas del rey Sedequías. Escaparon y regresaron a la tierra de Judá. Su destino final no está claramente registrado en la Biblia. El mensaje de Jeremías,
Jeremías fue designado como profeta para las naciones y para todos los reinos del mundo. Fue enviado especialmente para ayudar a Israel, aunque gran parte de su mensaje estaba dirigido al pueblo de Judá. También se le instruyó profetizar a la nación de Israel. Esto tiene una significación especial, ya que las 10 tribus del norte de Israel fueron castigadas y capturadas en 722 a.C., aproximadamente 100 años antes de que Jeremías comenzara su ministerio. ¿Por qué es significativo este hecho? Es ilógico imaginar que sus profecías se refieren al antiguo Israel antes del cautiverio en 722 a.C. Sería como predecir la Primera o Segunda Guerra Mundial mucho después de que ocurrieran. Por ejemplo, pasajes en Jeremías claramente se refieren al periodo antes del regreso de Cristo al final de esta era actual de gobierno humano. Es evidente que hay un mensaje de advertencia para los descendientes modernos del pueblo de Israel. A través de Jeremías, Dios advierte a nuestras naciones modernas que si rechazan a Dios y las enseñanzas bíblicas, esto llevará a una degradación moral y espiritual, requiriendo un terrible castigo. El profeta llorón, Jeremías a menudo es caracterizado como un desalentador sombrío con un mensaje profético pesimista. Esta es una impresión unilateral que no se basa en todo el contenido del libro. Él proclamó oficialmente el mensaje que Dios dio, una advertencia de castigo inminente a menos que la gente se arrepintiera de su desobediencia voluntaria. Sin embargo, el mensaje de Jeremías contenía notables y alegres profecías de misericordia, liberación y vida abundante para todos. Predijo un tiempo cuando el Mesías volvería para abolir el sufrimiento humano, las guerras y la miseria. A través de Jeremías, Dios reveló el camino hacia un cambio de corazón que hará posible un mundo de paz. Jeremías fue un profeta del antiguo pacto con el corazón del nuevo pacto. Se le presenta como alguien que lloraba y lamentaba por la iniquidad y la actitud impenitente de su pueblo. Sin embargo, su tristeza no era una debilidad, sino una indicación de una persona espiritualmente fuerte y madura. Jeremías estaba en buena compañía, ya que Jesucristo mismo es descrito como un hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Sí, Isaías, uno de los mayores profetas mesiánicos, se refería a él. En los capítulos 18 y 19, Jeremías utiliza la analogía del alfarero y el barro para ilustrar un principio bíblico fundamental: Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro no tiene derecho a exigir nada del alfarero. Si el alfarero quiere remodelar el barro, depende enteramente de él. De manera similar, debemos estar dispuestos a dejar que Dios nos moldee según su voluntad y propósito. Servimos a un Dios amoroso y compasivo, y cualquier forma que Él decida darnos será solo para nuestro bien. Dios bendecirá a quienes respondan positivamente. Podemos extraer 2 lecciones del pasaje del alfarero y el barro. El mensaje de Jeremías nos trae esperanza. Somos vasijas en las manos del alfarero y, si Dios quiere, Él crea una nueva vasija. Aprendemos 2 lecciones de esto. La primera es que debemos reconocer nuestra fragilidad. Comenzando con nuestro cuerpo físico, ya que Dios nos creó del polvo. Sin embargo, nuestra fragilidad también se extiende al ámbito moral. Vivimos en una época de relativismo, donde cada uno hace lo que quiere, lo cual genera angustia porque los seres humanos necesitamos parámetros. También somos espiritualmente frágiles, podemos decir que creemos, pero a menudo no tanto como deberíamos y muchas veces vacilamos. La segunda lección es que necesitamos confiar en la fidelidad del Señor. Cuando Jeremías bajó a la casa del alfarero, éste estaba entregado a su trabajo en las ruedas. De manera similar, Dios se entrega a su obra, que es hacernos y rehacernos. Su especialidad es hacer vasijas de honor y lo hace según su voluntad y amor. Dios tiene control de todas las cosas y debemos entregarnos a su acción sin ser tan reacios. Jeremías, el profeta que profetizó durante el reinado de varios monarcas,
Vivió en el periodo de declive y caída del reino del sur en los siglos 7 y B a.C. Jeremías era hijo de Hilcías y nació alrededor del 650 AC en la ciudad de Anatot, en el territorio de Benjamín, cerca de Jerusalén. El nombre Jeremías puede significar el Señor identifica o el Señor exalta. Además de ser profeta, también era sacerdote. Su infancia transcurrió en una época tumultuosa en la historia de Israel, con decadencia religiosa y paganismo. A pesar de esto, creció en un hogar temeroso de Dios y en contacto con la tradición religiosa de su pueblo. Llamado por el Señor como profeta en el 13º año del reinado de Josías en 627 a.C., Jeremías inicialmente se sintió inadecuado para la responsabilidad, pero Dios lo tranquilizó. Sirvió en su ministerio durante al menos 40 años, profetizando durante los reinados de 4 reyes de Judá. El ministerio de Jeremías comenzó en un año marcado por importantes cambios internacionales, incluyendo el surgimiento del Imperio Babilónico, después de un periodo de silencio de unos 13 años durante los cuales se trasladó a Jerusalén. Jerusalén profetizó contra líderes como Jehoiaquín y Sedequías, advirtiendo sobre la inevitabilidad del cautiverio babilónico. El mensaje principal de Jeremías incluía un llamado al arrepentimiento, una advertencia del juicio inminente de Dios, la predicción del cautiverio babilónico y la caída de Jerusalén. También responsabilizó al pueblo por sus pecados y anunció la salvación de un remanente a través del exilio, con la promesa de una restauración maravillosa y un nuevo pacto. A pesar de las persecuciones, Jeremías mantuvo un ministerio vigoroso, conocido como el profeta llorón. Después de la caída de Jerusalén, permaneció en Babilonia y más tarde en Egipto, continuando predicando la palabra de Dios hasta su muerte. Las circunstancias exactas de su muerte no son conocidas, pero su fama perduró y entre los judíos había creencias sobre una posible resurrección. Jeremías fue contemporáneo de otros profetas como Sofonías, Nahum, Ezequiel y Daniel. Con la muerte del profeta Jeremías, la Biblia deja un misterio sobre su final. Muchos historiadores antiguos afirman que Jeremías fue apedreado hasta la muerte en Egipto por algunos hebreos en rebelión en la ciudad de Tafnes. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no afirman nada sobre este final para el hombre de Dios. Al concluir nuestro recorrido por la vida del profeta Jeremías, esperamos que hayas encontrado inspiración y comprensión en los profundos mensajes entretejidos en su historia. El compromiso inquebrantable de Jeremías con su llamado, su resistencia frente a la adversidad y los poderosos mensajes que entregó, sirven como un faro para todos nosotros. Que las lecciones de la vida de Jeremías continúen resonando en sus corazones y mentes, guiándolos en su propio viaje de fe. Gracias por acompañarnos en esta exploración de narrativas bíblicas en nuestro canal Viajando por la Biblia. Mantente atento para más relatos enriquecedores de las Escrituras. Hasta la próxima, que la sabiduría de la Biblia ilumine tu camino.